Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es la alteración endocrina y reproductiva más frecuente de las mujeres en edad fértil. Afecta aproximadamente entre un 5 y un 10% de estas mujeres en la edad fértil. La etiología del síndrome del ovario poliquístico no está del todo clara, aunque sí que parece que está demostrado que lo más importante es la predisposición genética, más que los factores ambientales, que también influyen, pero lo más importante es la predisposición de cada mujer. Aunque es verdad que hay algunos factores de riesgo, por decirlo así, que pueden favorecer la aparición de este síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, ser obesa, que además las mujeres obesas tienen peor pronóstico, los tratamientos van peor. Tener diabetes de cualquier tipo, incluso la diabetes gestacional, pero lo que más influye, ya lo hemos dicho, es la predisposición genética de cada paciente. De hecho, hay una concordancia entre gemelos monocigóticos de alrededor del 70%. Cada vez parece más plausible la posibilidad de que algunos tóxicos que llamamos disruptores endocrinos puedan tener un papel en el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Para entender bien la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, os recomiendo que os veáis y entendáis bien el capítulo que habla del ciclo ovárico. Recordad que a lo largo del ciclo ovárico se producen unos folículos que llamamos folículos periantrales y luego folículos antrales, que son los que van a convertir los andrógenos que producen las células de la teca, los van a convertir en estrógenos, principalmente en las células de la granulosa. Esta conversión de andrógenos a estrógenos está estimulada por la FSH, que la produce, como ya sabéis, la hipófisis. El folículo que tenga más receptores de FSH va a ser el folículo que más crezca y que se convertirá en el folículo dominante. Al producirse cada vez más estrógenos, porque los folículos van creciendo, se produce una retroalimentación negativa que va a hacer que disminuya los niveles de FSH y es por lo tanto el folículo con más receptores, que es el folículo dominante, el único que va a sobrevivir a este descenso en los niveles de FSH. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico va a haber una hipertecosis, es decir, va a haber un aumento de las células de la teca y por lo tanto se van a producir muchos más andrógenos de lo normal. Como no va a haber un folículo dominante, todos estos folículos pequeñitos van a producir muchos andrógenos, pero no se va a producir esa conversión de andrógenos a estrógenos. Parece que tiene un papel importante los niveles aumentados de LH, que es la hormona que se encarga de inducir a las células de la teca a producir andrógenos, y por lo tanto este aumento de la LH, que va a producir un aumento de andrógenos, produce una retroalimentación también negativa y va a haber un descenso de la FSH. De hecho, lo típico es que el cociente LH-FSH, que normalmente es menor de 1, en estas mujeres va a ser mayor de 1, es decir, va a haber más LH que FSH, que va a hacer que se produzcan más andrógenos que estrógenos. Además, parece ser que la hormona antimülleriana, que como sabéis es una hormona que se produce en los folículos, va a estar aumentada. Al haber muchos folículos, va a haber más producción de hormona antimülleriana. Parece ser que la hormona antimülleriana inhibe la conversión de andrógenos a estrógenos y por lo tanto va a empeorar el problema. Por este mecanismo, que ya lo explicaremos en un capítulo aparte en el que hablaremos del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, a veces, dando a estas pacientes clomifeno, que es un antiestrógeno, disminuimos esta retroalimentación negativa y aumentan los niveles de FSH producidos por la hipófisis y podemos desencadenar una ovulación por este mecanismo, porque al disminuir los niveles de estrógenos, la hipófisis va a producir más FSH y los folículos, por decirlo así, van a volver a funcionar. También parece, aunque no está del todo claro, que la resistencia a la insulina y por lo tanto los niveles aumentados de insulina pueden tener un papel en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Parece ser que la insulina actúa como una gonadotropina, por decirlo así, sobre las células de la teca y estimula la producción de andrógenos. Por lo tanto, la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, aunque no está muy claro cuál es el factor desencadenante, influyen tanto los niveles aumentados de LH, los niveles disminuidos de FSH,
el aumento de la producción de andrógenos que se convierten de forma ineficaz o insuficiente a estrógenos, y pueden tener un papel también la hormona antimülleriana y la resistencia a la insulina y por lo tanto los niveles aumentados de insulina. Sobre los criterios diagnósticos. Bien, bueno, siempre que nos encontramos ante un estado de disovulación crónica o de anovulación crónica, casi siempre estamos ante un síndrome de ovario poliquístico hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se excluyan otras causas, como pueden ser la hiperprolactinemia, que ya lo hemos hablado en otro capítulo, la hiperplasia suprarrenal o las alteraciones tiroideas. Actualmente utilizamos desde el 2003 los criterios de Rotterdam para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico, que son 3 los criterios de Rotterdam, y para diagnosticar de este síndrome decimos que se tienen que cumplir al menos 2. Los 3 criterios son poliquistosis en la ecografía, que la paciente tenga hiperandrogenismo, ya sea clínico o analítico, cualquiera de los dos o los dos, y tener una alteración de la ovulación, ya sea una oligoovulación o una anovulación crónica. Y esto lo sospecharemos cuando las pacientes tengan alteraciones en la regla, cuando tengan amenorrea crónica o oligomenorrea, que definimos oligomenorrea cuando se tienen menos de 8 reglas al año. Y en función de qué criterios diagnósticos se cumplan, clasificamos el síndrome de ovario poliquístico en 4 fenotipos. El fenotipo 1 es el que llamamos síndrome de ovario poliquístico franco, que es en el que se cumplen los 3 criterios: la anovulación, el hiperandrogenismo y la poliquistosis en la ecografía. El síndrome de ovario poliquístico con fenotipo 2 o clásico es en el que se cumplen las alteraciones de la ovulación y el hiperandrogenismo, pero que no se cumplen los criterios ecográficos, no vemos poliquistosis en la ecografía. El fenotipo 3 u ovulatorio es en aquellas pacientes que tienen hiperandrogenismo y poliquistosis, o sea, ovarios poliquísticos en la ecografía, pero que no tienen alteraciones menstruales, que tienen reglas todos los meses y que por lo tanto están ovulando. Y el último fenotipo, que está un poquito en discusión, el cuarto fenotipo, es el que no tiene hiperandrogenismo. Digo que está un poquito en discusión porque para algunos autores es un criterio diagnóstico indispensable que haya hiperandrogenismo, ya sea clínico o analítico, pero tiene que haber hiperandrogenismo. Pero bueno, sería este cuarto fenotipo. En cuanto a los síntomas, bueno, el síntoma más frecuente y el síntoma cardinal del síndrome de ovario poliquístico es el hiperandrogenismo, que se manifiesta lo más frecuentemente como hirsutismo, es decir, aparición de vello corporal en una distribución que sería propia del varón, ¿vale? Existen una serie de puntuaciones que están un poquito en discusión porque también depende de la raza, de la edad. También hay otras manifestaciones del hiperandrogenismo, como puede ser alopecia, cambios en la voz, aumento de la musculatura y muy característicamente también que aparezca acné. Si aparecen otros síntomas que llamamos de virilización, como por ejemplo que aparezca una hipertrofia de clítoris, tendremos que pensar en otras causas de hiperandrogenismo más graves, como puede ser una hiperplasia suprarrenal o un tumor productor de andrógenos. Otro de los síntomas cardinales del ovario poliquístico es la disovulación. Aparece entre un 70 y un 80% de las pacientes con ovario poliquístico y en la mayoría de los casos se manifiesta como amenorrea u oligomenorrea. Esta manifestación suele aparecer ya en las chicas, en las niñas jóvenes, en la perimenarquia y suele mejorar a partir de los 30 años, a partir de la cuarta década de vida. Como consecuencia de estos trastornos en la ovulación, el ovario poliquístico se puede acompañar de subfertilidad o de infertilidad. Que esto ocurre, la subfertilidad ocurre más o menos en un 40 o un 50% de las mujeres con ovario poliquístico. Además de que la oligovulación, lógicamente, dificulte la concepción y por lo tanto produzca subfertilidad en estas pacientes, además aumenta el riesgo de aborto en el primer trimestre, más o menos por 2 o por 3, y también aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas, pues diabetes gestacional, parto prematuro. Ya hemos dicho que la obesidad, más que una causa de ovario poliquístico, es una consecuencia en la mayoría de los casos. Más de la mitad de las pacientes con ovario poliquístico serán obesas y además estas pacientes tendrán peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento. Además, el 40% de estas mujeres tendrán obesidad de distribución
troncular con las consecuencias que ya sabemos que tienen, pues aumento del riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de síndrome metabólico. Como muchas de estas pacientes tendrán resistencia a la insulina, puede aparecer más o menos en un 10-15% de estas pacientes lo que llamamos acantosis nigricans. Y por último, como en todos los estados de anovulación crónica, en estas mujeres está aumentado el riesgo de cáncer de endometrio. En cuanto al diagnóstico, bueno, si tenemos una paciente con amenorrea, ya sabemos que una de las primeras cosas que hacemos es un test de gestágenos. Si el test de gestágenos nos sale positivo, lo que quiere decir es que hay estrógenos suficientes como para haber hecho crecer el endometrio y sin embargo no hay progesterona. Por lo tanto, el diagnóstico directamente será de anovulación. Y lo primero que pensamos en una mujer que tiene una anovulación crónica será en un síndrome de ovario poliquístico. Ya sabemos que el ovario poliquístico se puede producir como una oligomenorrea y por lo tanto no nos iremos al cuadro de la menorrea. En este caso tendremos que hacer una serie de determinaciones analíticas y una ecografía. Muy importante, como siempre, hacer una buena historia clínica. El hirsutismo, por ejemplo, que es uno de los síntomas cardinales, puede estar enmascarado por los tratamientos cosméticos. Las determinaciones hormonales más importantes, en primer lugar, es determinar los niveles de andrógenos. No está claro cuál es el andrógeno que tenemos que pedir, el que sea más sensible y el más específico, aunque parece que lo más eficaz sería calcular un índice de testosterona libre, que se calcula dividiendo los niveles de testosterona total entre los niveles de SHBG, de Sexual Hormone Binding Globulin. También es muy importante hacer una determinación de 17-hidroxiprogesterona para descartar las posibles formas de hiperplasia suprarrenal. La androstendiona, que a veces también la pedimos, solo está elevada en un 40% de los pacientes, por lo tanto es poco sensible para el diagnóstico de ovario poliquístico. Aunque no es un criterio diagnóstico, sí que nos puede ayudar la determinación de LH y de FSH. Característicamente en estas pacientes con ovario poliquístico, el cociente LH-FSH está invertido y es mayor a 1. Esta elevación de la LH puede ser menos evidente en las pacientes obesas. Y tampoco es un criterio diagnóstico, pero sí que podemos hacer una determinación de hormona antimülleriana, porque característicamente también está aumentada en estas pacientes. De hecho, hay muy buena correlación entre los niveles de hormona antimülleriana y la cantidad de folículos que tiene el ovario. Y por último, muy importante porque es un criterio diagnóstico, hacer una ecografía transvaginal. Decimos que un ovario es un ovario poliquístico cuando tiene más de 12 folículos menores de 1 centímetro y tiene un volumen de más de 10 centímetros cúbicos. Con que uno de los dos ovarios cumpla los criterios diagnósticos, ya podemos decir que estamos ante un ovario poliquístico. La amenorrea de causa central, hipotalámico o hipofisaria, también puede tener ovarios multiquísticos, aunque característicamente los folículos de estas amenorreas centrales son de distribución homogénea y no periférica, como en el ovario poliquístico, que lo vemos aquí en la imagen. Ojo con decir a las mujeres en las que en la ecografía vemos un ovario multiquístico que tiene un síndrome de ovario poliquístico, porque 1 de cada 3 mujeres normales, sin ninguna otra clínica y que están teniendo reglas y ovulaciones normales, 1 de cada 3 tienen ovarios de aspecto multiquístico y que sin embargo están ovulando normalmente. O sea que tiene que cumplir al menos uno de los otros dos criterios diagnósticos, o tener hiperandrogenismo o tener alteraciones de la ovulación. Si queremos determinar si una paciente tiene resistencia a la insulina, podemos utilizar o el índice glucosa-insulina o hacer una sobrecarga oral de glucosa. Y por último, tened en cuenta que en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico puede estar aumentada ligeramente la prolactina y por último, la proteína C reactiva también suele ser un poquito alta en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico.